Porque domingo pasado yo prediqué en iglesia Salomón. Todo el mes de segunda semana, segunda domingo de todos los meses es predicación rotativa. Por eso, como en orden, estamos predicando en nuestra iglesia. Letra de canción es muy pesada, ¿verdad? Vamos a buscar ese versículo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Yo les leo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es testimonio de apóstol Pablo. Él fue en Roma, aún sabía todo su destino. Aún así, él caminó su camino, ¿verdad? Si llegara en Roma, él pueda morir, pero aún así él quiso irse a Roma para predicar el Evangelio verdaderamente. Nosotros igual, ¿verdad? Ya le hicimos salvación, tenemos vida eterna. Si predicamos más y más, le escucharemos burla del mundo como persecución también. Aún así, tenemos que predicar el Evangelio fuertemente. ¿Por qué? No abrimos boca, nadie puede entrar al cielo, nadie puede entender, escuchar Evangelio verdadero, ¿verdad? Por eso estamos esforzando, viviendo y reuniendo, escuchando palabra. Por eso hoy también le unimos aquí para escuchar palabra. Nosotros tenemos aire acondicionado, pero a alguien podría pegar una gripe fuerte, ¿verdad? Todavía algún hermano no pasó un gripe, por eso. Entienden, por favor, estamos utilizando abanico por como salud. Por eso, por favor, no duerman, por favor. Eso es mi responsabilidad, ¿verdad? Vamos a escuchar con mucha atención. Vamos a orar con mi oración. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, nosotros estábamos corriendo hacia infierno en nuestro destino. Cuando corrimos hacia nuestro destino, no sabíamos nada de nuestro destino, sufrimiento, dolor. Aún así, tú nos visitó primeramente, nos permitió oportunidad para escuchar tu palabra. Ya le dimos salvación verdaderamente en tu palabra. Somos tu hijo verdadero. Estamos andando en tu voluntad, en tu luz. Señor, ayúdanos para mostrar bien como hijo de Dios hacia el mundo. En el mundo, muchas personas, muchas almas perdidas está
corriendo su destino, infierno. Ábrenos nuestros ojos y oídos para ver el estado de ellos. Por medio de nuestra predicación queremos rescatar almas perdidas. Ayúdanos para predicar bien fuerte en nuestra familia, amigos y vecinos y conocidos. Confesamos que somos débiles. Usted no ayudará a nosotros. Nadie hermanos pueden predicar evangelio verdaderamente. Si no existe iglesia, tú no nos dio iglesia verdadero. Nadie persona puede recibir consuelo verdadero y escuchar evangelio verdadero. Señor, ayúdanos para permanecer bien en iglesia, tu iglesia. Nosotros hasta llegar en el cielo queremos escuchar tu palabra, queremos morar, queremos recibir tu guía por medio de tu iglesia. Hoy también, conforme tu mandato, nosotros le unimos aquí para escuchar tu palabra. Según nuestro deseo, Señor, dame tu voluntad, gracia y guía para caminar bien en nuestros lugares. Entre nosotros, algunos hermanos están pasando una dificultad económicamente y tiene mala salud, y algún hermano tiene un daño corazón. Señor, toque tu mano corazón para sanar bien en su corazón por medio de tu palabra y tu consuelo. En el mundo, muchos pastores y misioneros y los hermanos están corriendo para evangelizar sus lugares. Señor, queremos orar juntos y trabajar juntos en tu evangelio. Señor, haznos orar para apoyar por medio de nuestra oración a los pastores y misioneros y los hermanos. Cuando escuchamos petición de oración para predicar el evangelio hacia su lugar, Señor, haznos orar para andar en tu voluntad. Y por medio de oración nosotros queremos sentir tu presencia, queremos ver tu obra en nuestra oración. Hoy también le unimos aquí para escuchar tu palabra. Señor, ábrenos nuestros oídos para escuchar tu palabra y ayúdanos para grabar tu palabra en nuestro corazón. Por medio de la palabra de hoy queremos aplicar los orden y guía de ti en nuestra vida cristiana. Señor, en ese mismo tiempo, 6 iglesias de Costa Rica están escuchando la misma palabra. Abre los corazones de hermanos para escuchar con corazón y aplicar tu palabra en sus vidas cristianas. Espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para que podamos obtener tu gracia y guía y bendición. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11. Efesios está después de Gálatas, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11. Efesios está Nuevo Testamento. Sí puede buscar desde Romanos más cómodo, ¿verdad? Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios está antes de Filipenses. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11.
Listo. Leamos juntos, despacio por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprended. Hoy vamos a aprender con el tema como luz, hijos de luz. Con este tema podemos entender más claramente en voluntad de Dios, ¿verdad? Hace una semana yo prediqué en Iglesia Salomón. La vez pasada cuando prediqué en Iglesia Salomón, los hermanos participaron muy pocos. Por eso me dio muy tristeza. Pero en ese momento, Iglesia Salomón también está creciendo. Yo encontré muchos hermanos nuevos, ¿verdad? Y también algunos hermanos están sirviendo en la iglesia. Por eso, al visto de Dios, en el mundo solo existe una iglesia nada más, ¿verdad? Para llamar fácilmente, para reunir fácilmente, estamos distinguiendo cada zona. Pero al visto de Dios, en el mundo solo existe una iglesia. Por eso, Iglesia Salomón también es de nuestro cuerpo. Por eso vamos a orar para ellos, para crecer más y predicar más. Porque zona de Salomón es una ciudad grande. Por eso está viviendo muchas almas perdidas. Pero iglesia no crecerá bien y otra persona no puede escuchar el evangelio, palabra, ¿verdad? Por eso con nuestra oración vamos a apoyar juntos. Distancia con carro, ¿verdad? Más o menos 2 horas y media, 40 ocupa. Por eso es muy difícil para visitarlo, para ayudarle. Aún así, podemos enviar nuestra oración para ellos, ¿verdad? Por eso en cada oración vamos a orar a los hermanos de Iglesia Salomón. Hoy meditaremos juntos sobre el tema de los hijos de la luz. Los que son salvos son llamados, nacidos de nuevo, hijos de la luz y justos, ¿verdad? Por supuesto, nuestra condición aún no es santa. Sin embargo, todos los pecados ya han sido perdonados por la sangre de Jesucristo, por lo que nosotros somos justos antes de Dios, ¿verdad? El versículo 8 distinguió entre el antes y el después. Esto significa que hay una clara diferencia entre aquellos que son verdaderamente salvos y aquellos que no son salvos. Los santos de Efesios tenían una clara diferencia entre el antes de recibir la salvación y el después. Esto significa que hay un punto definido en el tiempo en el que es salvo. La salvación no se logra progresivamente por nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Así que la salvación es totalmente diferente a un concepto de crecimiento. La Biblia dice que aquellos que son salvos tienen un día de salvación. Es por eso que está escrito en muchos lugares de la Biblia que antes eran hijos de la ira, pero ahora son hijos de la luz. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 25 dice que vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Está escrito en la Biblia que una vez fuimos gentiles, fuera de Cristo, forasteros y sin esperanza. Pero ahora somos miembros de la familia de Dios a través de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Solíamos ser objeto de ira, pero ahora estamos en el amor de Dios. Antes estábamos bajo la ley y por lo tanto teníamos que ser juzgados. Pero ahora, por la gracia de Jesucristo, estamos bajo la gracia. Ahora bien, no necesitamos recibir el juicio de Dios, sino que somos los que tenemos una esperanza viva y la guía de la Biblia. Israel celebraba el día del Éxodo y lo convertía en el comienzo del año. Significa que hay un antes y un después de Éxodo, ¿verdad? Aquellos que han sido salvos, también hay división claramente antes y después del día de la salvación. Así que, en realidad, el día de la salvación es más significativo para los santos que nuestros cumpleaños físicos. San Mateo capítulo 7, versículo 13, 14, encontramos la puerta estrecha. La puerta estrecha le presenta a Jesucristo, ¿verdad? Aquellos a quienes se les han asegurado que irán al cielo a través de Jesús son aquellos que han pasado por la puerta estrecha. La puerta es cuando cree y se convence de la muerte y la sangre de Jesús. Por eso está escrito en la Biblia que hay días en los que se oye y conoce y cree, ¿verdad? No solo eso, sino que también dice que aquellos que son salvos tienen el primer día en el que verdaderamente viven una vida cristiana por medio de la fe. Por lo tanto, podemos decir que el día en que la persona entendió claramente el Evangelio fue el día en que fue salva. Me di cuenta del Evangelio a las 12:10 p.m. del 9 de julio del 1995. Porque yo le acordé bien como hasta un minuto. ¿Por qué? Yo entendí claramente antes y después, ¿verdad? Yo cuando escuché Evangelio, también yo congregaba iglesia, participaba en una iglesia, pero no tuve salvación correctamente conforme a la Biblia. Por eso siempre confundí, me sentí muy mal. A veces moraba bien en la iglesia, me sentí bien, pero como encontré más los amigos, me sentí mal. ¿Por qué? Pequé muchos, ¿verdad? Como incrédulos, igual que incrédulos. Cuando escuché evangelio correcto, yo como abrí mis ojos, como oscuro, después ya como encendí una luz, ¿verdad? Por eso yo cuando vi del mundo como muy brillante, tan brillante, diferente como vi, yo como estaba en el mismo lugar, pero se ve diferente que antes, ¿verdad? Por eso yo recordé hasta un minuto. Lo que sabíamos antes de ser salvos y lo que creíamos se puede diferenciar con precisión basada en la Biblia, ¿verdad? Para los que se han salvado,
Hay un claro antes y un después. Versículo 8, vamos a ver nuevamente. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas. La vida de una persona que no es salva es una continuación de una vida oscura, ¿verdad? La gente que no puede ver se lo imagina todo, ¿verdad? La gente que no puede ver se lo imagina todo. A veces estar y como lo imagina, como se lo imagina, pero no sabe exactamente qué es ni qué color tiene. Un ciego no puede ver, ¿verdad? Está tocando, creo que eso es una botella, ¿no? Sí, creo que, no sé dentro qué tiene, agua o puedo tomar o no, no sé, hay que olor. Está bien. Es nada más. Eso era como nuestro estado, mismo que esto, ¿verdad? Antes de que Adán pecara, era brillante a Dios, pero después de pecar, se hizo brillante para las cosas del mundo, ¿verdad? Era como se viera oscuro y ciego hacia Dios. Génesis capítulo 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tenían temor a Dios y se iluminaban acerca de sus propios pecados. Antes de ser salvos, estábamos en la oscuridad acerca de Dios y le dimos la espalda a Dios y vivimos sin esperanza. Sin embargo, confesamos que éramos un hijo de Dios. La oscuridad significa que fuimos un pecador. Una persona que no ha pecado no tiene miedo de enfrentarse a la policía, ¿verdad? Pero una persona que cometió pecado tiene miedo de encontrarse con la policía por sus pecados. Aún no tenemos pecado, siempre tenemos como miedo cuando encontramos policía, ¿verdad? Porque ellos siempre quieren buscar algo pecado. Por ejemplo, cuando estaba en Corea, los policías no agarró de repente, ¿sí me entiende? No pecó nada, no pequé, ellos no agarraron nada, no paró nada, solamente pasamos. Pero aquí a veces me paró, ¿verdad? Para buscar una pecado. Por eso no pequé nada, pero aún así yo tengo temor cuando encontré transitos, ¿verdad? Pero nosotros, antes de recibir salvación, tenemos temor sobre encontrar con Dios. Aún confesamos que éramos hijos de Dios. No tenemos convicción sobre salvación para encontrar a Dios, ¿verdad? Por eso siempre tenemos temor sobre muerte, sobre Dios. Por eso decimos que está en la oscuridad. Y la oscuridad se refiere a un estado de angustia espiritual y ignorancia. ¿Cuántas esperanzas contradictorias recibimos antes de ser salvos? Dicen que la salvación es gracia, pero también enseñan que se logra a través del trabajo duro y el esfuerzo. ¿Cuál es verdad? Siempre nos llegó como confundido, ¿verdad? ¿Qué tan contradicción?
La gracia no es un precio, es un regalo. Y sin embargo, ¿cuánto dábamos por sentado una enseñanza que teníamos que pagar por nuestro arduo trabajo y esfuerzo para obtener la salvación? Nos enseñaron que en el momento en que dejamos de trabajar, nuestra salvación se pierde. Entonces, ¿quién puede ir al cielo, verdad? Un día Dios recibió nosotros como hijo de Él, pero algún día abandonará su hijo. Aún así, está enseñando mismo orden, ¿verdad? Es tan una contradicción. Debido a que estábamos en la oscuridad, no sabíamos que esto estaba mal o no, ¿verdad? Los enseñadores también están en tinieblas y no saben qué es lo que está mal con la enseñanza. Porque están en tinieblas, vagan por el camino, ¿verdad? No podíamos averiguar qué camino era el correcto o no. A pesar de que podemos caminar por el camino angosto, solo cuando pasamos por la puerta estrecha. Si encontramos dificultades mientras guardamos la palabra, pensábamos erróneamente que estamos caminando por el camino angosto, ¿verdad? Pensábamos erróneamente que estábamos en un camino estrecho cuando nunca hemos pasado por una puerta estrecha. Es Cristo. Antes de ser salvos, éramos un pueblo que estábamos sentados en tinieblas y no teníamos esperanza. Se le cosieron cuando Dios trajo la plaga de las tinieblas sobre Egipto. No hubo nada más que desastre, dolor y tristeza, ¿verdad? Donde no hay luz, no hay verdadera alegría, solo frustración y miedo. Es por eso que aquellos que no son salvos están espiritualmente ciegos, ¿verdad? Estábamos espiritualmente ciegos, que entendíamos bruscamente, hablamos bruscamente y caíamos en el hueco cuando lo encontrábamos. En versículo 8 nos dice que más ahora sois luz en el Señor. Esto significa que los que estaban fuera del Señor han entrado en el Señor. Esto significa nacer de nuevo, pasar a través de la puerta estrecha y entrar en la luz. Después del seminario del día de quinto, yo escuché confesión de un hermano. Siento que la carga de mis pecados se me está cayendo de los hombros. Cuando estaba en Corea, yo escuché muchas veces como este testimonio, ¿verdad? Pastor, se me quitó como mi cargo, ya tengo libre, me sentí podría volar. ¿Por qué? Ya entendemos que cómo podríamos quitar nuestra como cargo, pecado, ¿verdad? Éramos personas cuyos pecados eran tan pesados que no teníamos paz, gozo o libertad. Jesús nos dio descanso a nosotros que estábamos inquietos a causa de nuestros pecados. Antes de ser salvos, éramos obreros y con cargas pesadas de pecado. Siempre estábamos cansados y insatisfechos porque no podíamos resolver nuestros pecados.
Jesús llevó la carga del pecado y fue juzgado en nuestro lugar. A través del perdón de los pecados somos liberados. Y Jesús, que es la luz, ha entrado en nosotros, ¿verdad? Ahora, la razón por la que Dios dice que somos luz en el Señor es porque Jesús, quien es la luz, ha entrado en nosotros. Ahora, somos una luz en el Señor. Tengamos ojos para ver su gloria y ver claramente en lo que es su gracia y verdad. Solíamos estar espiritualmente ciegos, pero ahora somos capaces de verlo todo, ¿verdad? Mucha persona está burlando a nosotros. Ellos son locos. Solamente está participando en domingo, no tiene como sentimiento nada. Ellos siempre quieren participar de la unión, nada más está disfrutando su vida. No puede disfrutar su vida porque tiene que participar todos los domingos. Eso es verdad, ¿o no? Estamos disfrutando. Tenemos satisfacción en palabra, en reunión, como los vidas cristianas, ¿verdad? Muchas personas no pueden entender palabra, pero cuando recibimos salvación, cuando leemos la Biblia, después de la salvación, entendemos. Y también podemos leer historia del mundo, historia del fin del mundo. Muchas personas, cuando encontraron las pruebas, solamente llegó un temor nada más, pero nosotros entendemos. Está cerca. Dios está viniendo. Por eso tengo que esforzar más, tengo que predicar más en mi familia, mis amigos conocidos. Con esto estamos viviendo y disfrutando y tenemos mucha satisfacción. ¿Por qué? ¿Dónde podemos encontrar consuelo verdadero? ¿Dónde podemos recibir guía de Dios? En la iglesia, nada más. Por eso estamos aquí. Muchas personas del mundo aún burlaron a nosotros. En nuestro corazón, en nuestra vida cristiana, solo quedó gozo, alegría. ¿Por qué? Eso es vida leal. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de luz, ¿verdad? Hemos sido justo por medio de nuestro Señor. Podemos caminar en su luz, su palabra, ¿verdad? Dios no nos dijo que tenemos que ser luz por medio de nuestra esfuerzo y obra. Nos dijo que debido a que hemos recibido la luz, debemos vivir como los hijos de la luz, ¿verdad? Hay que distinguir correctamente. La luz es un regalo, no una recompensa, un aprecio por nuestro trabajo, ¿verdad? Un regalo no es pagado por el destinatario, sino por el que lo da. Por lo tanto, la salvación no es algo que lograr, sino algo que se recibe. Una persona que ha nacido de nuevo es una nueva creación ante Dios, ¿no? Una persona que nace de nuevo no es un cadáver muerto, sino una nueva criatura que ha recibido una nueva vida. Es por eso que Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que así también nosotros andemos en vida nueva. Una persona que nace de nuevo es un buen árbol delante de Dios. Un buen árbol está destinado a dar buenos frutos. El hombre nacido de nuevo es una luz en el Señor y una luz en el mundo. Un buen árbol florecerá, emitirá fragancia y finalmente
dará fruto, ¿verdad? Pues, puesto que es una arrogancia en el Señor, debe desprender fragancia y dar fruto espiritual. Un buen árbol proviene de una buena semilla. Debido a que todas las personas recibieron la semilla de Adán, vivieron la vida de pecadores como Adán, ¿verdad? Aquellos que son salvos han recibido la semilla de la vida eterna de Jesús y se parecerán a vida como Jesús. Podemos saber qué tipo de semilla es mirando la fruta a lo largo del tiempo. Las semillas del cizaña producen frutos no comestibles. Se dice que cuando la cizaña brota primera vez, es difícil para distinguirlo entre trigo. Por eso, Jesús también les dijo como discípulos, ¿verdad? Hay que dejar hasta cosechar, porque podría cortar hasta trigo. Se dice que si cosecha el fruto de la cizaña y lo come, puede tener malestar estomacal o incluso morir debido al veneno. Cuando siembres trigo, seguramente dará frutos, espigas y frutos normales, ¿verdad? El nuevo nacimiento es el comienzo de una nueva vida. Los que no son salvos son los hijos de las tinieblas y los santos son los hijos de la luz, los hijos de Dios. Y los que no son salvos son hijos de desobediencia y los que son salvos son hijos de obediencia, ¿verdad? Después de todo, la vida se divide en dos tipos: hijos de Dios o hijos del diablo, hijos de la luz o hijos de las tinieblas, hijos obedientes y desobedientes. Señor es luz, y la vida de los que no creen en lo que Jesús ha hecho sigue siendo oscuridad. Vamos a empezar con una historia. En Estados Unidos, durante la presidencia de Jackson, un hombre llamado Wilson fue condenado a muerte por un crimen. Sin embargo, debido a una petición de que era culpable de un delito, el gobierno decidió otorgarle un indulto especial. El propio Wilson rechazó este indulto. No quiero amnistía. Escúchame. El gobierno insistió en que fuera indultado y liberado de prisión, pero él se negó nuevamente. Finalmente, el caso llegó hasta la Corte Suprema y la pena de muerte se llevó a cabo como exigió Wilson. Esto se debe a que incluso si se concedía un indulto especial, si la propia persona no lo aceptaba, el indulto no podía aplicarse. Jesús murió para el perdón de los pecados de todas las personas, ¿no? Sin embargo, los que no creen en este hecho no tienen otra forma de
perdonar sus pecados. Vamos a buscar Job capítulo 24, versículo 13. Job está antes de Salmos, ¿verdad? Job capítulo 24, versículo 13. Job capítulo 24, versículo 13. Listo. Leamos juntos. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. La luz del sol es gratuita, ¿verdad? Brilla en todas partes de la tierra, pero en algunas casas esa luz no entra. Esto se debe a que todas las ventanas están cerradas con cortinas. La luz no brilla en una casa así, ¿verdad? Hay personas que reciben luz, pero no reciben luz. El Evangelio es un don, regalo, es gratuito y todos pueden recibirlo si lo desean. Sin embargo, si cierra la puerta de su corazón y no acepta el Evangelio, como si hubiera cerrado todas las ventanas con una cortina, es como un rebelde de la luz, ¿verdad? San Juan capítulo 1, versículo 9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La verdadera luz es Jesucristo, ¿verdad? El significado de la luz que brilla sobre cada persona es dar oportunidad a todos. Pero para aquellos que rechazan la luz, no hay otra manera. Aquellos que reciben la luz pueden caminar como hijos de la luz, ¿verdad? El texto principal dice que caminemos como los hijos de la luz. Esto no significa que si camina como los hijos de la luz, se convertirá en un hijo de la luz, ¿verdad? Todas las religiones del mundo enseñan que la salvación se alcanza como por esfuerzo. Sin embargo, dado que aquellos que reciben la luz son hijos de la luz, deben actuar como hijos de la luz. Después de convertirnos en hijos de la luz, debemos caminar un camino que el Señor planificó para nosotros. En ella dará el fruto de la luz. Se puede decir que el camino que deben recorrer los hijos de la luz es el camino del desierto que Israel andaba después del éxodo de Egipto y la guerra de conquista en la tierra de Canaán, ¿verdad? El camino del desierto significa vivir en el mundo como cristiano. El mundo es tan desértico, ¿verdad? A pesar de que hay sed de la verdad, es como agua no potable. En el camino por el desierto, Dios siempre le dio agua a Israel, ¿no? Así como Dios dio un oasis a Israel, muchas personas en el mundo deberían poder encontrar a Jesús, el agua de la vida, a través de los cristianos salvos.
durante los 40 años de Israel. Israel podía conocer a Dios y confiar en Él, ¿verdad? Era una oportunidad para creer verdaderamente que el Dios invisible los estaba guiando y ayudando. Nosotros también experimentaremos más del Dios invisible en nuestra vida de fe. Lo que podemos ver en este proceso es que después de ser salvo, Dios nos guiará hasta que morimos. Israel había abandonado a Dios a menudo, ¿verdad? Pero Dios nunca abandonó a Israel. Incluso el día en que adoraron ídolos, el día en que cometieron adulterio y el día en que maldieron y murmuraron contra Dios, Dios no los dejó. Mismo día también envió maná. Guardó por medio de columna de fuego, columna de nube. ¿Sí me entiende? Dios no dejó. Siempre guió, guardó. Ese hecho nos da otra convicción. Dios no nos deja a los que hemos sido salvos. Entonces, Él está diciendo que la salvación no se pierde. Debemos luchar contra los pecados del mundo, luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa y seguir la voluntad de Dios. Así como Israel conquistó la tierra de Canaán después de vivir en el desierto durante 40 años, nosotros debemos conquistar nuestra naturaleza carnal, que aún no ha cambiado mientras vivimos una vida de fe. Así como a cada tribu se le dio la tierra de acuerdo a lo que conquistaron, creemos que el Señor nos recompensará con bendiciones y recompensas cuando conquistemos nuestras vidas a través de la fe y la palabra de Dios. Y es una vida de seguir el camino de Cristo, ¿verdad? Ahora que tenemos una esperanza viva, vivimos después de la esperanza que se cumplirá. Abraham dejó la zona caldeo y se fue a la tierra de Canaán, ¿verdad? Somos la vida que ha sido transferida a Cristo en Adán. Es una vida que salió de Egipto al desierto y se movió hacia Canaán. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. 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 Filipenses está en Nuevo Testamento. Está después de Efesios ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Yo les leo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La palabra ocupaos en vuestra salvación en el versículo 12 significa que puesto que es salvo,
debemos vivir como aquellos que son salvos. Supongamos un ejemplo. Érase una vez un rey. El rey fue a inspeccionar una aldea. Mientras cruzaba el puente, se encontró con un niño mendigo. El rey tuvo piedad y lo llevó al palacio para adoptarlo. Le lavaron, le dieron ropa nueva, zapatos nuevos, una habitación y una cama hermosa. Un mendigo se convirtió en príncipe de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero todavía hay algunos hábitos que permanecen a él. Tiene un hábito de dormir que no durmió en la cama, si en el piso o cualquier lugar. Tiene un hábito de comer con las manos y no con cubiertos. Tiene un hábito de no lavarse, aunque el cuerpo esté sucio. La posición ha cambiado a la de un príncipe, pero hay algunas cosas que deben aprenderse y cambiarse como príncipe, porque él no es mendigo, sino príncipe, ¿verdad? De la misma manera, aquellos, aunque hemos sido salvos y nos hemos vuelto justos, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Debido a que somos salvos, debemos vivir como una persona salva verdadera. Y Dios tiene un plan para nosotros en nuestra vida. Versículo 13, solamente versículo 13, leamos juntos, despacio por favor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios tiene algo que hacer a través de aquellos que son salvos. Nosotros cuando recibimos salvación, no cambiamos como ángeles, ¿verdad? Dentro de nosotros todavía quedó una naturaleza pecaminosa. Podría pecar continuamente. Por eso Dios perdonó hasta la muerte, nuestro pecado hasta la muerte, ¿verdad? Pero aprendiendo, creciendo, hay que tirar, cambiar conforme voluntad de Dios. Por eso estamos como permaneciendo en la iglesia y estamos escuchando palabra para crecer bien, para entender bien voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy ¿qué día es? 17 de marzo, ¿verdad? Sí. Y entre nosotros, persona vive, tiene experiencia que como vive como 17 de marzo 2024. Hoy es primera vez a ustedes, ¿sí o no? ¿Sí me entiende? ¿No entiende? Yo estoy viviendo 17 de marzo 2024, primera. ¿Sí me entiende? Usted también primera, ¿es verdad? Por eso no sabemos cómo tenemos que vivir, cómo tengo que andar. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, una persona está viajando, pero no conocieron, no sabieron, no experimentaron nada ese camino. Por eso ¿qué ocupa? Una navegación para recibir guía, ¿sí o no? Porque Dios nos dio la Biblia, porque nos dio la iglesia. Eso es una navegación en nuestra vida, ¿sí me entiende? Por eso siempre Dios, todas las semanas, todos los domingos, todos los miércoles, en todas las reuniones, está guiándonos por medio de tu palabra, ¿verdad? Pero aún así, no todo el mundo está en el mismo camino. Entre los hermanos igual.
cada hermano está caminando diferente camino en su vida cristiana. Por eso, esta parte poquito hay que pensar. ¿Por qué? En versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios en cada uno de nosotros puso tu buena voluntad y está guiando cada uno, ¿verdad? Diferente camino. Por eso, con este podemos entender y vamos a pensar una parte. Está el camino de Job que Dios planificó y está el camino de David, ¿verdad? Son diferentes, no caminaron todo el mismo camino, no experimentaron la misma experiencia, ¿verdad? Está el camino del profeta Isaías que Dios permitió y está el camino del profeta Jeremías. El camino del apóstol Pablo, el camino del apóstol Pedro y el camino del apóstol Juan son diferentes. Dios, aún así, Dios estaba guiando en su vida cristiana, ¿verdad? También Dios puso una buena voluntad en sus vidas cristianas. Cuando caminamos por el camino que el Señor ha ordenado como hijos de la luz, hay dificultades, lágrimas y tribulaciones. Hay un camino de fe y un camino de trabajo duro que el Señor permite. Aquí hay algo en lo que pensar. Algunos de los apóstoles se quejaron de haber sufrido más que los demás, ¿o no? Hubieron algunos apóstoles que en el momento de su martirio se quejaron de cosas que no sufrieron los demás como ellos, ¿o no? Dios no requiere que sirvamos o nos sacrifiquemos por igual. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia de diferentes tamaños, ¿no? Cuanto más se dan cuenta de que somos un pecador imperdonable, no es que hemos recibido más gracia. Está escrito que el Señor pide mucho a los que han recibido muchos. Es pequeña la gracia que hemos recibido, ¿no, verdad? ¿Le están comparando con otros santos o no? Hay que pensar. Cuando servimos, cuando andamos, Señor, ¿por qué solamente me llegó un sufrimiento, aflicción? Otra hermano se ve muy bien, tiene solamente bendición nada más, porque yo solamente no tengo nada bendición. Podría pensarlo, ¿verdad? Podría imaginarlo, podría murmurar a Dios, pero hay que pensar. No estamos caminando en vida cristiana, pero cada hermano es diferente experiencia, diferente voluntad en Cristo. Por eso está andando diferente camino. Hay que reconocer esta parte. No podemos comparar con un criterio, ¿verdad? Porque él sirvió más, porque yo no, porque tengo que servir más que él. No tenemos que compararlo, ¿sí me entiende? Conforme su gracia que le he recibido, hay que vivir. ¿Por qué? Dios puso su buena voluntad en cada uno. Por eso estamos andando conforme voluntad de Dios. Por eso no podemos comparar con otros hermanos. Solamente tenemos que comparar nuestra gracia que le he recibido. Estoy caminando, estoy esforzando, sirviendo, sacrificando, bien adecuada, conforme mi gracia que le he recibido o no. Hay que comparar con este, ¿verdad? Cuanto más amemos a Dios, más gozosamente caminaremos por la senda que Él nos ha dado. El servicio en la iglesia,
la predicación a las almas perdidas, las ofrendas, las oraciones, la alabanza, no son cosas que deben compartirse por igual. La iglesia no es una empresa. ¿Sí me entiende? Cuando trabajamos en empresa, mi compañero no trabajó bien, como nos llegó un odio, ¿verdad? ¿Por qué él no trabajó? Está recibiendo el mismo como dinero, ¿no? Mismo salario, pero aún así él no trabajó bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo cuando estaba en empresa, antes de ser pastor, mi compañero no quiso trabajar. ¿Por qué? No opinó nada. ¿Por qué? Si opinara como jefe, dará trabajo a él, ¿verdad? Por eso él cerró. Cuando le unimos para comunicar, opinar, él cerró, no opinó nada. Yo sé, voluntad de él, pensamiento de él. Por eso, me molesta mucho, pero soy cristiano, ¿verdad? No pude vivir como mismo que él. Por eso yo solamente pido a Dios, Señor, ayúdame para usar bien mi corazón conforme a tu voluntad. Pero la iglesia no es una empresa. Ya hemos recibido una gracia incomparable y estamos en deuda con el amor de Dios. No hay un premio grupal en nuestra vida de fe. Dios, cuando nos dará como premio, no nos dará un premio grupal. Al sector 1, venga, todo venga. Iglesia de Sarapiquí, sector 1, venga para recibir recompensa. En el año 2024, como ya trabajo muy bien, voy a darle una recompensa. No es así, ¿verdad? Solamente Dios nos dará individualmente, personalmente. En su lugar, no sé, alguna persona solamente miembro, algún hermano está pasando un servicio, algún hermano está predicando, algún hermano está sirviendo como cargo de servidor. En su posición, si sacrificará bien, si servirá bien, conforme a su obra, Dios dará recompensa. Por eso, nosotros cada vez hay que ordenar nuestro corazón y pensamiento. Dios le compensará a cada uno según sus obras en su posición que Dios le dio. Aunque servimos juntos, trabajamos en diferentes fuerzas y oramos en diferentes fuerzas, ¿verdad? La obediencia y el camino de la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros también es diferente. Hay fruto, gozo y paz en el camino de la fe que el Señor nos ha dado. Cuando encontramos obstáculos en el camino de la fe, el Señor quiere que los superemos y confiemos más en Él, ¿verdad? Hay momentos en los que sentimos que estamos teniendo más problemas debido a que hemos sido salvos. Pero vamos a pensar, ¿acaso las personas del mundo no tienen nada de dificultades o no? Ellos también tienen muchas dificultades. Yo ayer encontré un estado de hermanos en Corea. Él puso un comentario, ¿verdad? En Cristo hay sufrimiento. Afuera de Cristo también hay sufrimiento. ¿Qué tengo que morar? ¿Dónde tengo que morar? ¿Sí me entiende? En Cristo hay sufrimiento. Afuera de Cristo también hay sufrimiento. ¿Dónde tengo que morar? Él puso un comentario, ¿verdad?, en su estado. Yo cuando encontré, es cierto. Las personas del mundo también tienen muchas dificultades. Ellos no tienen consuelo, nada. No tienen paz. Cuando llega una enfermedad, llega un gran temor, ¿no? Yo cuando vení aquí, una hermana me testificó,
pastor, antes del Espíritu de salvación, yo cuando encontré una enfermedad como pandemia, otra cosa, me llegó mucho temor. Pero ahora estamos pasando época de coronavirus. Sí, tengo temor, pero no tengo temor como antes, lo mismo que antes. Diferente temor. No tengo temor sobre muerte. Solamente, y yo nunca experimenté esta enfermedad. Por eso sobre este como temor nada más. Cierto. Los salvos ya tienen gozo, alegría verdadero, ¿verdad? Hay que recordar, cuando pasamos dificultad y aflicciones, hay que pensar, en el mundo tiene más sufrimiento, y como sufrimiento, aflicciones como duro en su vida. Aún así, no pudieron encontrar consuelo. No hay descanso verdadero, nadie. Solamente cuando tomó alcohol, cerveza, un tiempo, más o menos 4 horas, 5 horas, durmiendo, se olvidó. Siguiente día, le acordó nuevamente, ¿no? Pero nosotros aún no tomamos alcohol, borrachamos, por gracia de Dios, ¿no? Por eso podemos recuperar nuevamente cuando participamos en la unión y cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuán gloriosos son los sufrimientos y las dificultades que hemos recibido a causa del Evangelio, ¿verdad? Si sus dificultades son los sufrimientos para el Señor y del Evangelio, son la gloria que será registrada delante de Dios para siempre. Si nuestro sufrimiento y persecución no se deben al Evangelio, debemos cambiar nuestra vida. Excepto por el sufrimiento, por el Evangelio y el Señor, el sufrimiento a causa de nuestra carne y naturaleza, ¿verdad? No tiene nada que ver con el Señor. El Salmos capítulo 37, versículo 23. Este versículo vamos a buscar. Salmos capítulo 37, versículo 23. Salmos capítulo 37, versículo 23. Salmos capítulo 37, versículo 23. Listo. Leamos juntos, despacio por favor. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dios tiene plan que ha permitido en nuestro propio camino y quiere que caminemos por ese camino. Cuando caminamos por la senda que el Señor quiere que vayamos, podemos ser guiados por Él y ayudados por Él. El Señor dio su vida para agradarnos, ¿no? No hay otra forma de explicar esto que el amor, ¿verdad? El Señor estaba tan cegado por su amor por nosotros que voluntariamente dio su vida por nosotros. Habiendo conocido y creído en ese amor, ahora es nuestro turno de vivir una vida de amor por Él. Esa es la vida de fe, ¿verdad? Vida cristiana. Vamos a regresar al texto principal, Efesios capítulo 5, versículo 10. Efesios capítulo 5, versículo 10.
Yo les leo: comprobando lo que es agradable al Señor, dice. Una persona enamorada está dispuesta a trabajar, servirle y sacrificarse para complacer a su amado. Es normal. Amamos al Señor como Él nos ama, ¿verdad? Lo que hay que considerar en esa vida es cómo puedo agradar a nuestro Señor. Jesús fue juzgado en nuestro lugar donde deberíamos haber sido juzgados. Lo mataron en nuestro lugar donde deberíamos haber sufrido y muerto. Examina lo que agrada al Señor. Esto significa que debemos ser específicos acerca de cómo debemos vivir para el Señor, planear y hacerlo. Vamos a ver el versículo 11, mismo capítulo, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La obra de las tinieblas infructuosas es la vida antes de la salvación. Después de la salvación, no debe regresar a su vida antes de ser salvo. Debemos dejar la vida de ser esclavos del pecado y disfrutar del pecado. No son todos los pecados que disfrutamos antes de ser salvos, los pecados que condujeron a la crucifixión de Jesús. ¿Cómo podemos estar motivados para vivir más en ellos? Obtuvimos un gran descanso y paz que no se puede comparar con el tiempo que pasé bebiendo cerveza y pesteando. Un lugar de ser adictos a cigarrillos, las drogas, el alcohol y la cerveza. Necesitamos volvernos adictos al amor y a la palabra del Señor. Necesitamos cambiar de una vida de perseguir la fama mundana, las cosas materiales y el dinero, a una vida de perseguir la voluntad del Señor. En este mundo es natural amar a las personas que amamos, ¿verdad? Pero los que se salven tendrán que ser diferentes. Aquellos cuyos pecados no pueden ser perdonados han sido perdonados. El que no pudo ser amado era amado. Nosotros, que ya lo hemos recibido todo, solo podemos pensar en ser amados o no. ¿Cómo podemos nosotros, que ya hemos sido perdonados en todo, pensar solo en ser perdonados? Después de ser salvo, la forma de la vida cambia, ¿verdad? Supongamos un ejemplo. Un mendigo encontró un diamante por casualidad. ¿Qué tan encantado y asombrado estará? Pero las personas que se rodean aún no lo saben. Todavía se burlan de él por ser un mendigo. Lo evitan porque está sucio. Pero ahora, las burlas no importan en absoluto al mendigo, ¿no? Porque tiene diamantes en el bolsillo, en su bolsillo. Antes de encontrar el diamante, lo que más apreciaba era su
cuenco y su cuchara, ¿no? Porque si lo pierde, no podrá comer aunque pida limosna. Pero después de encontrar el diamante, serán preciosos ese cuenco y esa cuchara, ¿o no? Creo que inmediatamente quiere tirarlo, ¿verdad? Querría acostarse en la cama sucia en la que se había acostado anteriormente, ¿o no? No quiere. Creo que podrá esforzarse para quitar la vida anterior y sucia. Ropa sucia y zapatos sucios. Intentará lavarse todo el cuerpo más a fondo, ¿verdad? La vida de un mendigo ya no será alegre y cómoda, porque ya tiene diamante. Nuestra vida antes de ser salvo era una obra de tinieblas sin fruto. Aquellos que han venido de las tinieblas a la luz ya no tendrán el deseo de volver a las tinieblas. La obra de las tinieblas proviene en la naturaleza del humano y el fruto de la luz proviene de la nueva vida. Estábamos en la oscuridad antes y no podíamos decir si esto está bien o mal, ¿verdad? Cuando el pecado, que es las tinieblas, entra en nosotros, sabemos más claramente que antes que éramos impuros. Podemos darnos cuenta claramente de las pequeñas cosas que no considerábamos pecados antes de ser salvos. Porque el Señor, que es luz, está en nosotros. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Yo les leo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice. Describe a Jesucristo como la luz. Él es la luz misma, ¿verdad? La luna y las estrellas son reflectores, no iluminarias. Se encarga de recibir y reflejar la luz a través de la luz del sol. Jesús brilla como el sol y la iglesia recibe y brilla como la luna. San Mateo capítulo 5, 14 dice: los santos que son salvos son la luz del mundo. Cuando caminamos centrados en el Señor, como el sol, seremos capaces de desempeñar un papel como hijo de la luz. En Números capítulo 8, versículo 2 al 3, Dios mandó a Moisés, cuando hizo los candeleros del oro en el tabernáculo, hizo que las lámparas miraran hacia el centro de el candelero. ¿Qué significa? Hay que pensar. El Señor estaba en el centro de los 7 candeleros de oro, ¿verdad?
Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, el Señor es el centro de la iglesia y el Señor es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Necesitamos estar conectados con el cuerpo del Señor para funcionar correctamente como hijo de la luz. El crecimiento y la maduración normales ocurren cuando el cuerpo se mueve bajo el mando de la cabeza y crece alrededor de la cabeza. Se puede decir que una vida centrada en el Señor es una vida que da fruto de luz. Los hijos de la luz dan el fruto de la luz. Vamos a regresar al texto principal, Efesios capítulo 5, 9. Para cortar tiempo, vamos a observar en pantalla, yo les leo. Porque el fruto del Espíritu es el toda bondad, justicia y verdad. Así como un buen árbol da buenos frutos, los hijos de la luz y el fruto de la luz están conectados. El primer lugar está escrito en toda bondad. La bondad es uno de los 9 frutos del Espíritu listados en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Toda bondad significa una actitud hacia todos. Significa una buena conciencia y buenas obras y palabras. Voy a darles un ejemplo. Cuando un niño jugaba con un juguete, otro niño insiste para quitar juguete en manos de nuestros hijos. Aún así, la madre del berrinche no lo regañó nada, solamente dejó nada. Fue entonces cuando su hijo se levantó y le cede el juguete a la vieta. ¿Cómo se sienten cuando ven esto? Voy a dar 2 ejemplos. ¡Qué tonto! ¿Por qué siempre le cedías como un tonto? Otra, lo que has hecho es lo que más orgulloso en su vida. ¿Cuál quieren decirles a sus hijos? No es la segunda palabra, la representante de toda bondad, ¿no? ¿Verdad? Otro ejemplo, les dimos dinero de bolsillo a nuestros hijos para que comprara lo que necesita y lo que quería comer. Les pidió que no lo use fácilmente, sino que lo use donde realmente lo necesite. Cuando el hijo regresó a casa de la escuela, gastaba todo el dinero de bolsillo que le daba por la mañana. Porque estaba con sus amigos y ellos no tuvieron dinero para comprar helado. Así que se utilizó todo su dinero. Y le dijo: papá, hice un buen trabajo, ¿verdad? ¿Qué le diría a su hijo? Voy a dar 2 tipos. Ejemplo. ¿Por qué pagas por él? ¿Cómo vas a vivir en este mundo duro? Otra. Bien hecho. Deberías hacer eso para que los amigos sientan curiosidad por el Dios en el que crees. ¿Qué quiere decirle? ¿Primera o segunda?
Nosotros no podemos decir conforme nuestra costumbre del mundo. Muchas personas, si damos buena bondad una vez o dos veces, ellos reconocieron sus derechos, ¿verdad? Pero no podemos tratar con esta costumbre. Somos cristianos verdaderos, ¿verdad? Ocupa controlar, pero aún así, con mala costumbre, no podemos parar nuestra buena obra. Ambas situaciones describen el fruto de la bondad. Una persona egoísta no puede dar el fruto de la bondad de la consideración. Una persona orgullosa no puede dar el fruto de la bondad, que es el entendimiento, ¿verdad? Una persona que considera con los demás ilumina la luz de Cristo en sus vidas. En los 33 años de la vida de Jesús, no hubo un solo día en el que trabajara para sí mismo. Vivió por la voluntad de Dios, que le confió una misión y por el bien de muchas almas perdidas. Eso es la bondad. El primer fruto que los cristianos deben dar en la luz es la bondad. Y el fruto que se ha de dar es justicia. Segundo, la justicia tiene que ver con los criterios de Dios, ¿verdad? Significa justicia de acuerdo con la voluntad y los pensamientos de Dios, no justicia de acuerdo con los propios sentimientos y pensamientos. En el mundo, las normas de la justicia siempre están cambiando. Si es en su propio interés y en línea con sus propias ideas, pueden aceptar la injusticia como si fuera justicia. Pero en Dios no cambia. La justicia en Dios es amor, orden y gloria para Dios, ¿verdad? No debe juzgar a los demás creando estándares con un pensamiento egocéntrico. Los sentimientos personales no deben utilizarse como criterio para determinar lo correcto o lo incorrecto. La iglesia es una comunidad construida de acuerdo con la voluntad de Dios. Los pensamientos, las normas y los sentimientos de los individuos no deben destruir el orden y la virtud de la comunidad. Todo en la iglesia se hace por una razón y contiene la providencia de Dios. Una persona que tiene miedo frente a la policía y los jueces y que solo le clama amor ante Dios o en la iglesia, no es una verdadera persona libre. Así como la paz proviene de guardar la ley y el orden, el Señor nos dará verdadera paz cuando guardemos la palabra del Señor y guardemos juntos el orden establecido en la iglesia después de ser salvos. No debemos usar nuestros propios pensamientos, sentimientos y circunstancias como el estándar para juzgar, sino para la voluntad de Dios y el bien de la iglesia. Si vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, no debemos renunciar a nuestra vida justa, incluso si sentimos que estamos perdiendo algo. Incluso si algo se hace perder o ser marginado, no es algo malo
al frente de Dios, ¿verdad? Porque Dios está apuntando toda nuestra obra, nuestro pensamiento, nuestro vocabulario. Dios devolverá conforme a nuestra obra. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es el fruto de la justicia. Y por último, el fruto de la verdad. La sinceridad significa lo mismo por fuera y por dentro. En otras palabras, el pensamiento y la acción son lo mismo. La palabra y la acción son lo mismo, ¿verdad? La sinceridad trae confianza y paz, pero si no lo somos, la angustia y ansiedad vienen constantemente. En Salmos, capítulo 51, versículo 6, dice: el Señor desea la sinceridad del corazón. Debido a estas palabras, algunas personas expresan sus sentimientos sin pretensiones. Tiene que ser la misma persona por fuera y por dentro, el lado de bueno, no por el lado malo, ¿verdad? Una persona, no soy egoísta, por eso voy a expresar todo mi sentimiento, pensamiento. ¿Es bueno o no? No está buena al frente de Dios. Hay que cambiar, hay que esforzar para cambiar lado de bueno, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra acción buena, pero corazón malo. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Corazón o acción? Hay que cambiar corazón, ¿sí me entiende? Por ejemplo, corazón buena, pero acción malo. ¿Qué parte tenemos que cambiarlo? ¿Acción o corazón? Acción tenemos que cambiar. Siempre tenemos que cambiar lado de buena. Como podemos producir buen fruto al frente de Dios. La humildad y la lealtad silenciosa a la palabra de Dios nos llevarán a predicar el evangelio y traerán grandes beneficios a la iglesia. Cuando Jesús entró en Jerusalén, había una higuera con hojas frondosas. Cuando fue allí, vio que no había fruto. Así que Jesús maldijo a la higuera. Por eso se quemó, ¿verdad? Sin embargo, este versículo hay que pensar algo aparte. La Biblia dice que este tiempo no era el momento para que los higos den fruto. Pero ¿por qué maldijo Jesús a la higuera por no dar fruto? Hay que pensar, ¿verdad? En ese momento, él no puede dar fruto porque no llegó tiempo. Pero Jesús maldijo, ¿por qué? Hay que pensar. Cuando los higos comienzan a brotar las hojas, la fruta también se produce. Por lo que si las hojas son exuberantes, debería haber mucha fruta. Pero el árbol no daba fruto, sino que era solo frondoso y no daba fruto. Solamente hojas, nada más. Por medio de esto, Jesús quiere juzgar los fariseos y escribas. Ellos no tienen frutos, no tienen capaces, no tienen como fe correctos. Aún así, exteriormente quieren mostrar su obra. Vea, estoy viviendo bien. Con este ejemplo podemos recibir una lección, ¿verdad? Exteriormente, interiormente tenemos que crecer dos partes igual. Pero hablamos bien, pero no actuamos. Al frente de Dios no queda nada. ¿Sí me entiende? Decimos, hermanos, bendiciones, hermanos, ama mucho, te damos, pero verdaderamente no accionamos nada, no servimos nada, no sacrificamos nada al frente de Dios. ¿Qué quedará? ¿Qué parte quedará en nuestro? Donde hay palabras, tiene que haber acciones.
Si es hermosa por fuera, pero vacío por dentro, no es una verdad. Somos hijos de la luz. Es un reflector que brilla a la luz del Señor, ¿verdad? Por eso, primeramente, para dar fruto, vamos a recibir más luz de Dios. Por medio de palabra, por medio de la unión, podemos recibir luz de Dios. Después podemos iluminar hacia el mundo como luz, luna, como estrella, ¿verdad? Por eso, nosotros cada vez vamos a pensar, ¿estoy creciendo, estoy iluminando hacia el mundo o no? También desde 28 al 31 de marzo, nosotros iluminaremos hacia el mundo para predicar el Evangelio en el retiro de verano. No sé, yo también, yo sé, ¿no?, que este tiempo hay muchas reuniones, pero vamos a pensar, tiene muchos planes, por eso fácilmente si dejará como esta participación, ¿es al frente de Dios bueno o no? No es una actividad, hay que quitar este pensamiento. Por medio del retiro de verano, nosotros podemos rescatar sus familia, sus amigos. ¿Sí me entiende? En Corea también, en Corea como hay dos tipos de feriado. Por eso en ese tiempo siempre le unimos solo familia, ¿verdad? Pero los hermanos siempre lleven un archivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Escuchar bien juntos para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Los cristianos, ¿qué tiene papel? Predicar el Evangelio, ¿no? Por eso estamos, por eso tenemos plan en el retiro de verano. Por eso no vamos a olvidar los hermanos, vamos a participar y también vamos a invitar a las familias. Por medio de esto podemos predicar verdaderamente. Por ejemplo, mi padre durante muchos años no quiso aceptar el Evangelio, pero en el retiro de verano yo tuve fe para rescatar el alma de mi padre, ¿verdad? Si participara, él podría recibir la salvación. Pero muchas veces él participó, pero no recibió la salvación, ¿verdad? Pero aún así, aún no estaba en Corea, cerca de un hermano que es cerca de yo. Ellos exhortaron para participar del retiro de verano a mi padre. Por eso mi padre 2022 ya participó, escuchó como nuevamente, últimamente escuchó y creo verdaderamente. Mi suegro igual. Por eso en el retiro de verano hay mucho trabajo de Dios y también hay mucha poder de Dios en el retiro de verano. Por eso vamos a participar con corazón, vamos a exhortar las almas perdidas para rescatar en sus lugares. Vamos a orar. Hoy terminamos poco tarde. Vamos a orar con mi oración. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos iglesia verdadera, tu palabra verdadera. Hoy escuchamos tu palabra. Señor, queremos escuchar tu palabra en nuestro corazón. No queremos escuchar solamente nuestros oídos. Por medio de tu palabra queremos aplicar las maneras en nuestra vida cristiana para mostrar bien su presencia hacia el mundo. En el mundo está oscuridad, pero somos hijos de luz. No iluminamos bien en nuestro lugar. Nadie persona puede encontrar el camino correcto hacia en el cielo. Señor, nos dé tu fortaleza para iluminar bien y vivir bien conforme a tu palabra en nuestra
vida cristiana. Cada vez cuando encontramos dificultad, no queremos dejar nuestro camino, queremos agarrar más tu palabra, queremos confiar más tu presencia por medio de nuestro esfuerzo. Queremos iluminar más tu luz hacia el mundo. Señor, ayúdanos para usar nuestra vida. Nosotros queremos vivir conforme a tu voluntad, pero a veces nuestra naturaleza pecaminosa está obstaculizando en nuestro lugar. Y Señor, en este tiempo queremos pensar bien con tu palabra, queremos esperar bien en tu reunión. Señor, cada vez queremos meditar, queremos entender tu voluntad en medio de ambiente y circunstancia. Cuando encontramos los débiles de hermanos, Señor, haznos orar para apoyar y unir juntos por medio de nuestra oración. También nosotros sabemos muy bien que está cerca en el retiro de verano en el 2024. En ese tiempo nosotros queremos servir juntos, queremos predicar juntos conforme a tu voluntad. Señor, queremos ver tu obra en medio de nuestro servicio y predicación en el retiro de verano en 2024. Ayúdanos cada paso de nuestro camino para llegar bien y venir bien y descansar bien. Por medio de tu guía, nosotros queremos recibir más fortaleza en tu palabra. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el final de la palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.